Hace unas semanas comenzábamos el libro de Primera de Corintios. La semana pasada empezábamos con el capítulo 1. Hoy llegamos al capítulo 2, proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Todo esto para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versos del 1 al 5. En el libro de los Hechos vemos el avance del Evangelio de una forma extraordinaria. Todo lugar en donde se anunciaba el Evangelio era tocado por el poder de Dios. Toda persona que oía el Evangelio era quebrantada por la presencia de Dios. Todos los enfermos a quienes se le anunciaba el Evangelio eran sanados por el poder de Dios. Eran tiempos en donde predicar y el oír el Evangelio convertía una ocasión ordinaria en un evento extraordinario. La gente se convertía, los enfermos eran sanados, la opresión del diablo era abolida. La iglesia causaba un impacto tremendo en donde quiera que se paraba a anunciar el Evangelio. ¿Cómo podía el anuncio del mensaje de un Jesús crucificado transformar de manera tan notable la vida de aquellos que la atendían? No había duda, Jesús había resucitado. El poder del Padre, que resucitó a Jesucristo, era el poder que saturaba, que bendecía, que adornaba y que daba vida al Evangelio, que daba vida al anuncio de las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Cristo vive y su Evangelio está lleno de vida, y eso lo produce el poder de Dios. El oír el Evangelio era un encuentro con Cristo. Si tú te preguntas ahora cómo hicieron los cristianos primitivos para anunciar el Evangelio con tal vehemencia, con tal pasión, con tal entrega, con tal eficacia, seguramente nos haríamos varias preguntas y encontraríamos las siguientes causas. En primer lugar, eran creyentes saturados del Espíritu Santo. Los primeros cristianos resplandecían con la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Hechos capítulo 2, verso 4 nos dice esto: fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Podemos ahora mismo enumerar una lista de creyentes y de experiencias que nos muestra, por ejemplo, el libro de Hechos. Por ejemplo, otro de los pasajes más destacados de este libro es: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esta promesa no fue solo para los apóstoles, no solamente fue para los pastores o para los líderes de ese tiempo. Esta promesa sigue viva hoy en día. Es para ti y para mí. Es para la iglesia. Es para la iglesia que quiera ser testigo de Jesús. Predicar las buenas nuevas. La calidad y la veracidad de nuestro cristianismo radica en vidas llenas. Pero no vidas llenas de cualquier cosa. Vidas llenas del Espíritu Santo. ¿Querés ser un cristiano de calidad? Da testimonio de la llenura del Espíritu de Dios en tu vida. La iglesia verdadera siempre va a predicar el Evangelio, porque los creyentes verdaderos son los que la componen. Y siempre están anhelando buscar su presencia y llenando de su presencia. Podríamos decir que eran creyentes que anteponían ante todo su obediencia a Dios. A lo mejor por eso hoy en día no hay tantos milagros, no se pueden ver ante los ojos naturales. ¿En cuántos momentos del día ponemos las cosas de Dios por encima de otras cosas? ¿Cuántas veces? Pocas, ¿verdad? En esos tiempos había persecución
Pero los creyentes anteponían todo a la obediencia. Podrían estar preocupados por toda la oposición que les sobrevendría. ¿Cómo lo iban a afrontar? Podían incluso poner como excusa que nadie querría oír el Evangelio porque eran duros de corazón. Si a Jesús no le hicieron caso, menos a nosotros, podrían pensar algunos. Si Él no pudo, ¿qué vamos a poder nosotros? Nunca leemos en ningún pasaje que los creyentes de la iglesia primitiva titubearan o dudaran de su fe en Jesús. Hoy en día hay muchos creyentes, muchos cristianos que dudan, que titubean. ¿Será esto por la falta de poder de Dios en sus vidas? ¿Será por mal testimonio, por inconsistencia o porque no obedecen a Dios? Para los primeros cristianos obedecer a Dios no era una opción, era una prioridad. Obedecer a Dios no es cuestión de tiempo, era en ese momento, era ahora. Para ellos era tiempo de obedecer a Dios. Y no hay tiempo para decidir si obedecemos o no a Dios. La prioridad tuya y mía es desde un principio obedecer a Dios. Pedro y los apóstoles no impresionan con su respuesta ante el Sanedrín. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, verso 32. El creyente debe estar convencido de esta verdad. Si quieres vivir en el poder del Evangelio, toma como prioridad las cosas de Dios. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Hechos capítulo 5, verso 32. No lo digo yo, lo dice Pedro. La obediencia de Dios nos lleva a aceptar a Cristo como Salvador, nos lleva a consagrarnos, nos lleva a ser llenos del Espíritu Santo y como consecuencia nos lleva a vivir en el poder del Evangelio. Otro punto podría ser que eran creyentes que estaban dispuestos a pagar el precio de ser testigos del Evangelio. Por eso, en esa época la iglesia estaba viva. Por eso, en esa época había milagros y el poder de Dios se derramaba por las vidas de todas las personas. Porque eran creyentes que estaban dispuestos a pagar el precio. Hay un costo del discipulado. Vivir en el poder del Evangelio quiere decirte que no es barato, que no es un camino de rosas. El precio es bastante alto, requiere una voluntad completamente rendida a Dios y depende de Dios prácticamente todo. Requiere de consagración. Consagración para no fracasar. El fracaso actual de muchas personas, de muchas iglesias, no son los resultados que viven, sino que dichos resultados son consecuencia de su fracaso. Son sus miembros que han fracasado en rendir sus vidas a Dios, no obedecen a Dios y fracasan porque no permiten que el Espíritu de Dios los llene y los capacite. Fracasan al no estar dispuestos a pagar el precio de ser testigos de Cristo. Podemos afirmar que los primeros cristianos tuvieron éxito, a pesar de la persecución. Siempre valoramos el éxito en términos de resultados, ¿no? El éxito de la iglesia primitiva no son los resultados. Los resultados fueron consecuencia del éxito. ¿Cuál fue entonces el éxito? El éxito fue rendir sus vidas a Dios. Y luego el éxito viene. Obedecer a Dios. Permitir que el Espíritu Santo los llene, los capacite para poder hacer la voluntad de Dios y estar dispuestos a pagar ese precio de ser testigos. La palabra testigos viene del griego martures, que significa mártires. En cierto sentido podemos afirmar que ellos no estaban dispuestos a dar su vida por Jesús. Ya habían entregado su vida a Jesús. Por eso Pablo enfatiza categóricamente: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La pregunta que te hago en este día, y me hago yo también, ¿estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo? Lo primero, ¿he entregado mi vida a Jesús? Y entonces podríamos hacernos la segunda pregunta: ¿estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo? Si no estamos seguros de nuestra respuesta a esta pregunta, no podríamos dar nuestra vida por Jesús, ni podemos vivir el Evangelio.
Vivir en el poder del Evangelio suena muy bien. Si te lo pregunto, ¿cuántos de los que nos están escuchando ahora viven realmente el poder del Evangelio? Tal vez por la boca diríamos todos que sí, pero ¿realmente lo vivimos? ¿Diariamente? No es cuestión de sentirlo solamente, no es cuestión de pensarlo, es cuestión de decidir. La vida del cristiano son decisiones. Si no puedes responder desde tu corazón, simplemente no puedes hacerlo, o no sientes hacerlo, o no piensas hacerlo. Pero si respondes desde tu corazón, que estás dispuesto desde hoy a vivir en el poder del Evangelio, ahí empieza la verdadera consagración. Qué bueno que podamos rendir nuestra voluntad a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Toma, oh Dios, mi voluntad, y haz la tuya nada más. Era una canción, no me acuerdo si era de Marcos Witt o de Jesús Adrián Romero. Toma, mi corazón es tuyo. ¿Te suena, verdad? Este es el mensaje en este día, proclamando a Cristo crucificado. La iglesia primitiva compartía el Evangelio. Había pasión, entrega, había eficacia. Y encontramos eso en la iglesia primitiva porque eran creyentes saturados del Espíritu Santo, el punto número 1. Eran creyentes que anteponían ante todo su obediencia a Dios. Punto número 2. El punto número 3. Eran creyentes que estaban dispuestos a pagar el precio de ser testigos del Evangelio. ¿Cuántos de los que estamos escuchando este mensaje queremos vivir el poder del Evangelio? ¿Cuántos de los que estamos escuchando el mensaje hemos entregado nuestras vidas a Jesús? Esa es la pregunta. ¿Has entregado tu vida a Jesús? Si no lo has hecho, es el momento de hacerlo. En esta vida hemos probado de todo. ¿Por qué no probar a Jesús? Radio Solidaria, una radio comprometida.